Bendiciones, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a un servicio más de Escuela Bíblica en el aire. Alabado el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de iniciar con nuestro tema, amén, está con nosotros nuestra compañera, amada esposa, licenciada Elia Sosa, con razón primero para ayudarnos a cantar una alabanza que va de acuerdo con este tema que le vamos a presentar en esta noche. Y en segundo lugar, porque en el día de ayer estuvimos de aniversario y estuvimos celebrando nuestros 37 años de casado, de vida matrimonial, una gran bendición de parte del Señor Dios Todopoderoso que nos acompaña en todo momento. Alabado el nombre del Señor. La lección de hoy está titulada, como lo pueden leer, amén, es el anuncio de los ángeles y los pastores, y está relacionada con respecto al nacimiento de Cristo Jesús, y por lo tanto está de acorde con las celebraciones que estamos realizando en estos días, que estamos celebrando la Navidad o Natividad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros, ¿qué significan las Navidades? Cómo puede interpretarse desde un punto de vista bíblico y cómo debemos nosotros recibir estas Navidades. Son temas que están relacionados con este estudio, por supuesto, y sobre todo, amén, cuál es la fecha correcta del día en que Cristo nació, o qué es más importante, el nacimiento de Cristo Jesús o que Él haya venido al mundo, es decir, la encarnación del Hijo de Dios, el amor manifestado por el Padre que dio su Hijo unigénito por amor de todos nosotros. Con motivo de estas celebraciones, amén, ustedes ven, por ejemplo, que está colgado detrás de nosotros una pequeña bota navideña, detrás de mí hay un pequeño florero navideño, pero todo eso es un ambiente de los tradicionales que acostumbran las personas a instalar en sus hogares con respecto a las Navidades. Alabado el nombre del Señor. Los objetivos de estas lecciones, recuerden primeramente el tema, el anuncio de los ángeles y los pastores. Este es el tema del estudio de esta noche. Amén. El objetivo de esta lección es lo siguiente. Primero, ponderar, es decir, sopesar cuál es el carácter histórico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, conocer cuáles son las características del Evangelio de Lucas, porque únicamente el Evangelio de Lucas, exclusivamente él, es que presenta el anuncio de los ángeles y los pastores en el nacimiento del niño Jesús. En tercer lugar, valorar el testimonio dado por los ángeles sobre la divinidad y sobre la encarnación del Hijo de Dios. En cuarto lugar, apreciar el significado histórico y el significado profético de la encarnación del Hijo de Dios, y comprender finalmente cuál es el verdadero significado de las Navidades desde un punto de vista bíblico. Alabado el nombre del Señor. Ahora, después de esta breve introducción, vamos a dejar a nuestra amada esposa, Elida Sosa, que nos va a entonar a capela, es decir, sin ningún acompañamiento musical, nos vas a acompañar, amén, con una alabanza al Dios Todopoderoso. Nuestra hermana Elida. Amén, mi amado esposo, gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí por estos medios para cantar una alabanza a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados pastores y hermanos. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Voy a cantar un himno que lleva por tema una noche apareció un lucero que llenó el cielo con su luz. Amén. Gloria a Dios. Una noche apareció un lucero que llenó el cielo con su luz. No era un resplandor normal, era una luz especial, era luz de salvación. Mientras los pastores juntos adoraban al Señor, un ángel le apareció y les dijo: no temáis, traigo buenas nuevas hoy, ha nacido el Salvador. Era tanta la alegría que esa noche se sentía,
que en el cielo azul una multitud de ángeles que adoraban al Señor, porque trajo al Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. Oh, qué triste en Navidad, sin tener al Salvador en el corazón. Unos buscan el licor, unos viajan, otros ríen, pero en esta Navidad son muy pocos los que ríen. Por las penas y dolor, la tristeza y la amargura que están en su corazón. Pero si dejas entrar a Cristo en tu corazón, tú también podrás cantar como aquella hermosa noche que los ángeles cantaban y adoraban al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. Oh, qué triste en Navidad, sin tener al Salvador en el corazón. Unos buscan el licor, unos compran, otros viajan, pero en esta Navidad son muy pocos los que ríen por las penas y dolor y la tristeza y la amargura que están en su corazón. Pero si dejas entrar a Cristo en tu corazón, tú también podrás cantar como aquella hermosa noche que los ángeles cantaban y adoraban al Creador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano, porque me aguantaron para poder cantar este. Alabado el nombre del Señor. Gracias al Señor y gracias a mi amado esposo por la oportunidad. Ahora les dejo a mi amado esposo que siga con el estudio, precioso estudio de esta noche de Escuela Alabado Bíblica. el nombre del Señor. Dios le bendiga Santo a el nombre del todos. Señor. Bendiciones. Santo el nombre del Señor. Bueno, vamos ahora a colocarnos, gloria al nombre del Señor, para continuar con nuestro estudio de esta noche, el anuncio de los ángeles y los pastores. Alabado el nombre del Señor, un estudio muy prometedor, muy interesante y por lo tanto, alabado el nombre del Señor, le pedimos que estén con su Biblia y sobre todo con sus oídos bien abiertos para escuchar el estudio que en esta ocasión le estamos presentando. Alabado el nombre del Señor. Esta en relación al nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo en la actualidad representa el evento histórico más trascendental de la historia de la humanidad. Ni aún se puede decir, no se puede comparar con la revolución científica, ni tampoco se puede comparar con el descubrimiento de América, ni mucho menos con el viaje a la luna, de que muchas veces nosotros como seres humanos nos enorgullecemos de estos actos que tal vez el hombre ha realizado a través de su historia. No importa el logro más grande que el hombre haya alcanzado, el mayor logro que ha tenido la humanidad, el mayor bien que ha tenido la humanidad es precisamente el advenimiento de Cristo a la tierra, es decir, la encarnación del Hijo de Dios. La Biblia presenta el nacimiento de Cristo como la encarnación del Verbo,
y es el cumplimiento de las promesas y del pacto dado por Dios a Abraham, que lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, y también lo encontramos en el pacto que hizo Dios con David en segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 16 en adelante. En efecto, este niño que se estaba encarnando, este niño que nacía en Belén de Judea, conforme a las profecías dadas por Isaías en el capítulo 7, verso 14, que dijo: he aquí una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estas profecías se estaban cumpliendo en este momento, y ese niño que estaba naciendo, tal como decía Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, este niño era un niño Dios. Este niño tenía cualidades extraordinarias que estaban sobre él y tenía un destino promisorio que iba a reinar sobre todo el mundo y iba a establecer un reino de paz y de que no tendría fin. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo marca el inicio de una nueva era para la humanidad. Es un tiempo de gracia, es un tiempo en el cual Dios establece un nuevo pacto con el hombre, no de letras, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33, sino que estas palabras Dios las escribiría en el corazón de cada uno de nosotros. A través de los siglos, el hombre esperaba ese momento en que este Redentor prometido llegaría al mundo. Y ahora llegaba el momento, tal como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, al cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para cumplir su voluntad. El estudio de esta noche lo tenemos en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. En este Evangelio, Lucas presenta un registro histórico del nacimiento de Jesús, el cual es un evangelio. En este evangelio, ese registro está unido a los anales del gobierno romano y específicamente al gobierno de Augusto César, o al censo pronunciado por Augusto César, y sobre todo a Cirenio, que era gobernador de Siria, como dice el primer verso, el versículo 1. Mateo 2, el nacimiento de Cristo se encuentra unido a otro registro histórico y muy importante, por supuesto, y es el reinado de Herodes el Grande, o Herodes el Primero, y el cual se encuentra entretejido con la narración de los magos que llegaron de Oriente y con la historia fática de la matanza de los niños por orden de Herodes el Grande, que se encuentra en Mateo capítulo 2. Así que estos detalles históricos, estos anclajes históricos que tanto el evangelista Mateo en su capítulo 2, amén, y el evangelista Lucas también en su capítulo 2, nos presentan en el nacimiento de Cristo, sirven como marcos históricos de referencia para nosotros saber en qué época Cristo nació, o específicamente para saber el año de su nacimiento, las circunstancias del nacimiento de Cristo, y de esta forma tener un contexto histórico en el momento que el Hijo se encarna y el Hijo viene a la tierra. Alabado el nombre del Señor. Así que ningún otro nacimiento en el mundo cuentan con más datos históricos de precisión, a la par con el relato mismo de estos dos evangelios, cuyo valor histórico es también innegable. Por lo tanto, podemos decir que gracias a la narración de Mateo y gracias a la narración de Lucas, podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que hay datos históricos suficientes para afirmar que Cristo es un personaje histórico, un personaje real. El capítulo 2 de Lucas, el nacimiento de Cristo, se encuentra unido al registro de la visita de los pastores al niño Jesús en el pesebre de Belén, y el relato sublime de las huestes celestes que anunciaban el nacimiento del niño Dios. En efecto, Lucas es el único evangelio que contiene este relato, el anuncio de los ángeles, amén, a los pastores, en Lucas 2, 8 al 20, pero hay otras características de Lucas que quisiera compartir con todos ustedes en esta noche.
y es la siguiente. Lucas escribe su evangelio a los griegos, como muchos ya lo saben, quienes sobresalían por su conocimiento, por su cultura, y por lo tanto el evangelio de Lucas presenta algunas características de lenguaje altamente fino y también tiene un carácter eminentemente apologético, es decir, que le está escribiendo a los griegos con el fin de evangelizarlo, con el fin de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y presenta tres argumentos básicos para demostrar que Cristo es el Hijo de Dios. El primer argumento es la evidencia de los ángeles que anunciaron su nacimiento. El segundo argumento es el testimonio mismo del Padre en el monte de la transfiguración, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el tercer argumento son los múltiples testimonios, cuantiosos testimonios que Lucas presenta acerca de las personas que recibieron sanidad por parte de Cristo Jesús, o que recibieron la palabra de Cristo en sus corazones a través de entrevistas particulares, y el testimonio de estas personas son presentadas en este evangelio para que los griegos también crean en el Cristo de la gloria. Otra característica importante de Lucas, aparte de su estilo literario y su griego muy refinado, amén, es que Lucas presenta 5 bellísimos poemas o canto entretejidos, entrelazados con sus escritos, con su narración, los cuales llegan a nosotros, amén, en nuestros tiempos modernos, como los más sublimes himnos de la iglesia de todos los tiempos. ¿Cuáles son estos cantos que presentan Lucas? Busquen en su Biblia, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 30, se llama la Anunciación. La Anunciación es el canto del ángel a María, amén, anunciándole el nacimiento del niño Jesús. En el capítulo 1, versículo 46, comienza el siguiente canto, se llama el Magnificat, canto de María, que María entonó cuando se encontró con su prima Elizabeth. Luego sigue el Benedictus, amén, el canto de Zacarías en el nacimiento de Juan, de su hijo Juan. El Gloria in Excelsis, que es el canto de los ángeles y a los pastores. Este es el que vamos a estudiar en esta noche. Gloria in Excelsis, se llama este canto en latín, porque los nombres son tomados de la Vulgata latina. Estos cantos tal vez usted diría, pero son cantos católicos. No, son cantos que están registrados, amén, en el evangelio de Lucas, que es un evangelio muy literario, con un griego muy fino, amén, y con un contenido bellísimo, con estos poemas, amén, que entrelaza con la narración. Repetimos, son 5 bellos cantos preciosos que presenta el evangelio de Lucas, juntamente en su narración. El primero es la Anunciación, Lucas 1:30, el canto de María al nacimiento de Jesús, el Magnificat, que es el canto de María cuando se encuentra con Elizabeth, el Benedictus, el canto de Zacarías en el nacimiento de su hijo Juan, el Gloria in Excelsis, que es el canto de los ángeles a los pastores, amén, y el último es el Nunc Dimittis, que es la oración de Simeón cuando el niño Jesús es presentado en el templo. Estos cánticos son para Lucas un testimonio más, una evidencia más de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. A través de cada uno de estos cánticos, este evangelista está presentando evidencias de que Cristo encarnado es el Hijo de Dios, y también contienen un espíritu de la celebración de lo que es el nacimiento de Cristo Jesús o la encarnación del Verbo de Dios. El primer canto que todos los conocemos, la Anunciación, también conocido como el Ave María, porque es la primera palabra que aparece en Lucas 1:28 en el saludo de María. Salve muy favorecida, que en latín es Ave María, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, que fue el saludo que el ángel, amén, Gabriel le da a María cuando se acerca a ella en revelación, amén, no en revelación, sino presencialmente, físicamente. Eso es una teofanía, una manifestación de Dios, amén, para anunciarle el nacimiento del Señor. Entonces el ángel le dijo:
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás, amén, en tu vientre, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, dice el ángel a María. Así que el testimonio angelical es presentado por Lucas en este bello canto en forma de versos, en una forma muy poética, para presentar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente canto es el Magnificat, cuando María se encuentra con Elizabeth, amén, que son prima. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el poderoso, santo es su nombre. Así continúa este canto tan bello que María eleva cuando visita a su prima Elizabeth. Siguiendo el capítulo 1 de Lucas, el siguiente canto que tenemos es el Benedictus. Amén. Benedictus, que es el canto de Zacarías. Amén. Cuando nace su hijo Juan. Y dice Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y se levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Este es el testimonio de un siervo de Dios, de Zacarías, de un sacerdote noble que servía en el templo, alabado el nombre del Señor. Lógicamente que el Benedictus no se estaba refiriendo a Juan el Bautista, sino que se estaba refiriendo a Cristo de la gloria, el cual venía después de su hijo Juan, con un propósito excelso. Y ahí está el siguiente canto, el Gloria in Excelsis, que es el que vamos a analizar en esta noche. Y dice: y repentinamente aparecieron con el ángel, una multitud de huestes celestes que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alabado el nombre del Señor. Cuántas personas han inspirado con estos cánticos. Amén. Como mi bella esposa cantaba ahorita. Amén. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se llama este canto el Gloria in Excelsis. Gloria al que está arriba, al que es excelso. Gloria in Excelsis. Gloria a Dios en las alturas. Significa esta palabra. Gloria in Excelsis. Gloria a Dios en las alturas. El último canto, amén, que nos presenta Lucas en esta introducción tan bella es el Nunc Dimittis. La oración de Simeón cuando presenta al niño Jesús en el templo. Y dice la Biblia que él tomó en sus brazos, amén, al niño Jesús y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Alabado el nombre del Señor. Estos 5 preciosos cantos los presenta Lucas en su evangelio. Amén. Para a través de ello presenta el testimonio de los ángeles acerca del Hijo Jesucristo, demostrando la encarnación de Jesucristo como el acto más sublime. Amén. Que la humanidad ha podido ser beneficiada. ¿Cuál es la importancia del nacimiento de Jesús? Lucas nos dice claramente que Jesús nació en una fecha actual, real. Porque cuando dice en el edicto de Augusto César, siendo Cirenio gobernador de Siria, significa que no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda como muchos pretenden decir. La leyenda comienza y los cuentos comienza: érase una vez. Para no decir fecha precisa,
porque no se encuentra con evidencia histórica y por lo tanto, como es algo imaginario y no importa la época, no importa el tiempo, simplemente se dice, érase una vez. Pero el nacimiento de Cristo no era una vez, amén, sino es algo real. En este relato, Lucas inicia con el edicto de Augusto César, primer emperador romano, quien gobernó desde el año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Este emperador ordenó censar toda la provincia de Palestina en el tiempo que Cirenio era gobernador de Siria, pero también antes de que Cirenio asumiera la gobernación de Siria, también habían ordenado otro censo por el hecho de que Roma adoptó la costumbre de censar cada 14 años. ¿Quién era este personaje que señala la Biblia como un anclaje histórico? Cirenio. Cirenio, el nombre real de él era Publio Sulpicio Quirinio. Publio Sulpicio Quirinio. Quirinio es la palabra correcta. Así que Publio Sulpicio Quirinio, amén, que desde el año que nació en el 51 antes de Cristo y murió en el 21 después de Cristo, era miembro del Senado romano y cónsul romano. Y también puesto como referencia el nacimiento de Cristo. Su periodo como gobernador de Siria es uno de los anclajes cronológicos del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Sabemos que en el 10 antes de Cristo al 4 antes de Cristo, que es la fecha en cual se encuentra el nacimiento de Cristo, Cirenio era encargado especial de Roma en Siria, atendiendo las relaciones exteriores de Roma, y como tal participó de este primer censo realizado en el año 4 antes de nuestra era, fecha del nacimiento de Cristo, aunque aún no había asumido su posición como gobernador. Durante ese tiempo, el rey Herodes I, que aún vivía, ordenó la matanza de los niños en Belén, conforme lo dice Mateo capítulo 2, verso 13 al 19. Después de la muerte de rey Herodes I, Herodes el Grande, en el año 4, amén, y tras la destitución de Arquelao, hijo de Herodes el Grande, Cirenio fue nombrado oficialmente gobernador de Siria y bajo su mando se realizó un segundo censo entre los años 6 al 9, amén, después de Cristo, el cual no se debe confundir con el primer censo que Lucas capítulo 2, verso 2 nos está señalando. Los censos por decreto del emperador comenzaron con Augusto César, como ya lo hemos dicho, con el fin de establecer impuestos y realizar reclutamiento militar. No obstante, los hebreos, los judíos, fueron eximidos del servicio militar por dos razones. Primero, por su religión, amén, y segundo, porque no eran muy leales a Roma. Los censos abarcaban a Roma y a todo el territorio conquistado, y dada la extensión del Imperio Romano, estos censos no se realizaban en un día ni 2 meses, y muchas veces estos censos duraban años para poder realizarse por la extensión enorme del Imperio Romano. Reflexionemos. ¿En qué forma Dios dirige la historia para que los grandes imperios colaboraran con su plan en el cumplimiento de los eventos proféticos? Repetimos la pregunta. ¿En qué forma Dios dirige la historia para hacer que los grandes imperios colaboren en su plan en el cumplimiento de los eventos proféticos? En Lucas 2:1 vemos a Dios como Señor de la historia. Dios usó este censo ordenado por Augusto César, primer emperador de Roma, para cumplir de esta forma su propósito en el cumplimiento de los tiempos. En Génesis y Éxodo vemos, por ejemplo, que Dios le anuncia a Abraham que sus descendientes, es decir, el pueblo de Israel, estarían en Egipto 400 años de cautiverio. Pero se lo anuncia a Abraham cientos de años antes
de que esto mismo ocurriera. Y una vez se cumplen los 400 años del pueblo de Israel en Egipto, Dios saca el pueblo de Israel con mano fuerte y mano extendida, y de esta forma Dios interviene directamente en la historia humana. Luego, en los libros, en los libros históricos, vemos que Dios le dice al pueblo de Israel que serían llevados cautivos, y efectivamente son llevados cautivos a Babilonia, pero también Dios le dice que esa cautividad tendría con efecto 70 años, y al cumplimiento de esos 70 años, Dios iba a utilizar a estos reyes, a estos emperadores, lo iba a mover para que el pueblo de Israel volviera otra vez y retornara a su tierra Israel. Y efectivamente, en los libros históricos vemos cómo Dios dirigió, a estos emperadores, especialmente al gobierno, a los gobiernos persas, para que de esta forma, trajera a su pueblo Israel de regreso. Y la evidencia más grande de qué forma, se presenta Dios como Señor de la historia, la encontramos en el libro de Daniel. En este libro encontramos que el Señor ha intervenido de forma sistemática en los imperios mundiales que nos presenta la historia universal. El imperio griego, el imperio persa, el imperio, los medos también los presenta, comenzando incluso con los gobiernos anteriores de Egipto, de Asiria. Todos estos grandes imperios que se han levantado hasta ahora están todos profetizados en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7, tal como lo presenta las Escrituras. Y una evidencia última de cómo Dios interviene en la historia es la profecía de la semana 70 de Daniel. ¡Qué bella profecía! Alabado el nombre del Señor. En esta bella profecía, Dios establece exactamente el día de el regreso de Israel a la tierra, el edicto que iba a permitir el regreso de los cautivos a Babilonia a Israel, el levantamiento del segundo templo, la llegada del Mesías, la muerte del Mesías. Y todo se ha venido cumpliendo con una increíble fidelidad, asombrosa podemos llamarlo. Así que Lucas también presenta a Dios como Señor de la historia, usando a este emperador romano, a César Augusto, con este censo, con este decreto, para hacer cumplir una de sus profecías, que era necesaria que se estableciera. Cristo nació. Uno nos preguntamos, ¿en qué época nació Cristo? Porque el apóstol Pablo dice que cuando se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia. Y también nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que después que Dios exterminó la tierra a través de un diluvio universal, puso en el cielo un arco iris como una señal de que nunca más la tierra sería destruida con agua. Aunque el apóstol Pedro nos dice que la tierra será destruida, fundida, y los elementos ardiendo serán consumidos por fuego, por llama, y que la tierra que hoy tenemos están preservadas por Dios para el día de su juicio final. Pero este juicio final, ¿acaso estaba llegando en ese momento? ¿Qué momento tan crucial era este? Que Dios, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley. Y vamos a ver cuál es el contexto del nacimiento de Cristo. Nació durante un tiempo de gran prosperidad llamada la paz romana, es decir, el periodo del primer gran emperador Augusto César. Palestina había pasado por varias administraciones extranjeras, Babilonia, medopersas, griegos, y tuvo un breve periodo de independencia bajo el gobierno de los macabeos, y ahora era provincia romana, otra vez sometida a un imperio extranjero, el cual enviaba y nombraba funcionarios, y tenía puesta en Israel una fuerte guarnición de soldados, dada su prevención de rebeliones. Por más de 400 años de historia,
no se habían levantado profetas en Israel, lo cual indica una profunda crisis espiritual, una apostasía grande en el seno de Israel, amén, que afectaba también, por supuesto, al templo, afectaba también a los sacerdotes. Era una época de gran prosperidad material, pero de alejamiento de Dios, de propagación de la idolatría, del culto a las antiguas deidades romanas, el culto al emperador, la prostitución pública, la homosexualidad pública. Todo esto era patrocinado por el Imperio Romano. Indiscutiblemente que el pecado había aumentado grandemente tras la moral tan deplorable que tenía el Imperio Romano y también el decaimiento espiritual de Israel como pueblo de Dios, que por más de 400 años habían caído en apostasía, en alejamiento de Dios, y no se había levantado un profeta en Israel. Y justamente en ese tiempo tan peligroso, Dios envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo de una destrucción inminente. Alabado el nombre del Señor, y dar la oportunidad de un nuevo comienzo para la humanidad, un nuevo pacto para la humanidad. Amén. Demostrando Dios de esta forma su amor. Y nos preguntamos también, ¿por qué Jesús debía nacer en Belén de Judea y no en Nazaret? Porque lógicamente que José y María ya se habían establecido en Nazaret, se habían casado en Nazaret, tenían su vida hecha en Nazaret. ¿Y por qué Jesús no podía nacer en Nazaret? Amén. ¿Por qué en una ciudad? Amén. ¿Por qué no debía nacer, por así decirlo, en una ciudad más importante como Jerusalén y no en las afueras de Judea como es Belén? ¿Por qué razón? No solamente la Biblia señala el tiempo del nacimiento de Cristo, como lo dice Gálatas 4:4 y Daniel 9, versículos 24 al 27, en la profecía de las 70 semanas estaba establecido el día del nacimiento de Cristo, sino también el lugar donde había de nacer. Y fue a través del profeta Miqueas 5:2, amén, que nos habla la escritura del lugar en que el niño tenía que nacer. El censo fue un instrumento de Dios para llevar a cabo su voluntad. Tras la ordenanza del censo, cada persona debía ser empadronada en la ciudad natal, así como lo dice Lucas 2:3. Por lo cual José, amén, esposo de María, tuvo que descender de Nazaret de Galilea, que estaba muy al norte, a la ciudad de David, que se llama Belén, amén, que estaba ubicada en la provincia de Judea. Y este trayecto en la actualidad representa unos 156.4 kilómetros de distancia. En los tiempos de la Biblia se dice el camino de un día como una medida, amén, una medida de distancia, y el camino de un día equivalía a 35 kilómetros, pero en realidad dependía de las circunstancias. Como muchas veces nosotros salimos para cierta distancia, amén, que son tantas millas, pero depende del tránsito, y asimismo depende del clima, amén, depende de las circunstancias del terreno, amén, que nosotros vamos a recorrer esa distancia de un día. Y un día de camino era un día caminando a piecito, amén, y son aproximadamente 35 kilómetros por el día. Por lo cual José con María, una mujer embarazada y a punto de dar a luz, pudo haber extendido a más de los días requeridos, que son 5 días, que era el tiempo promedio en que se tardaría en recorrer de Nazaret a Belén de Judea. Y ese recorrido, lógicamente, habían paradas por el camino, y esas paradas por el camino habían posadas donde las personas dormían y podían luego al día siguiente proseguir su camino. Eso me recuerda a los tiempos, amén, tiempos comenzando el 1900 en Santo Domingo, República Dominicana, que mi abuelo salía de la ciudad de Barahona a la ciudad de Santo Domingo, amén, en caballo, y duraba aproximadamente una semana en llegar, amén.
y esto es no galopando, sino solamente caminando, trotando, y durante el trayecto habían posada y él simplemente pernoctaba o pasaba la noche en esas posadas y seguía al día siguiente. Esa era la costumbre cuando no había automóviles, cuando no había tanta modernidad, y lógicamente estamos hablando de los tiempos bíblicos que no había tanta modernidad todavía, que no se había expandido tanto. Por lo tanto, en esta circunstancia de María a punto de la luz, solamente la urgencia de un decreto del emperador pudo haber obligado a José a hacer este camino de 5 días a la ciudad de Belén de Judea, donde ambos habían nacido, por lo cual era absolutamente necesario que ellos descendiesen a la ciudad natal para allí ser empadronado o ser censado, cumpliendo con la orden del emperador. En efecto, el profeta Miqueas, cientos de años antes, ya había señalado el lugar del nacimiento del Hijo de Dios. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, su salida, su nacimiento del principio, aquel que preexistía desde tiempos antiguos. Alabado el nombre del Señor. Así que, por lo tanto, este decreto permitió que se cumpliese esta profecía, y fue esta la causa de que la ciudad de Belén estaba tan concurrida, tan llena de personas, que cuando este matrimonio fue a la posada, fue al mesón a buscar un lugar para alojarse, no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Y María, al cumplirse los días de su alumbramiento, tuvo que dar a luz su hijo y acostarlo en un pesebre. ¿Cuáles son las profecías concerniente al nacimiento de Cristo? Concerniente a la encarnación de Cristo. Algunos incrédulos afirman que Cristo manipulaba las profecías para cumplirla aparentemente. Pero ¿cómo pudo, nos preguntamos nosotros, manipular Cristo las profecías de su nacimiento, las cuales se cumplieron literalmente, como dicen las Escrituras? ¿O cómo Cristo pudo manipular las profecías que se cumplieron en su muerte, hechos que no estaban en sus manos? Y tal como lo dice cada profecía, se cumplió al pie de la letra. Alabado el nombre del Señor, otra vez afirmando la veracidad de la palabra de Dios. No pasará una jota ni una tilde sin que toda la palabra de Dios se haya cumplido. ¿Cuáles profecías se cumplen en el nacimiento de Cristo? Primero, las profecías señalan que Cristo nacería en Belén de Judea, la ciudad de David, Miqueas 5:2, y no en ninguna otra ciudad. Segundo, que nacería de una virgen, Isaías 7:14, que se cumplen en Mateo 1:23. Tercero, que su nombre sería Emmanuel, otra vez Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Su nombre también es Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de los pecados, Mateo 1:21. Número 4, que sería descendiente del rey David, Isaías 11:1. Amén. Como lo declara también y se cumplen en Mateo 1:17 y en Lucas 3:23, que presentan dos genealogías, las cuales establecen que Cristo era descendiente directo de David por ambas líneas genealógicas, tanto por el padre como por la madre. Cristo era descendiente directo del rey David. Número 5, que huía a Egipto, también es presentado. Osea 11:1 dice que de Egipto llamé a mi hijo, que se cumplen en Mateo capítulo 2, verso 14. La matanza de los niños de Jeremías 31:15. Amén. El lloro fue oído en Ramá. Amén. Que llora por sus hijos, que se cumplen en Mateo capítulo 2, verso 17. Y también se cumple en el nacimiento de Cristo, que el niño al regresar de Egipto viviría en Nazaret y sería llamado Nazareno, Mateo 2:23. Estas 7 profecías se cumplieron cabalmente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando sus padres llegaron a Belén, como hemos dicho, no hallaron hospedaje en el mesón. El mesonero lo acomodó en un establo, amén, adjunto al mesón, y allí nació Jesús en lugar de haber nacido en un palacio, porque no nació en un palacio, indiscutiblemente. El establo es un ambiente insalubre para dar a luz a un niño, y su madre lo envolvió en pañales, como dice las escrituras, y lo acostó en el pesebre, un lugar también muy poco adecuado o en nada adecuado para acostar a un niño recién nacido. El establo al que alude Lucas 2:16 tal vez estaba ubicado en una cueva o en otro tipo de refugio adjunto al mesón, donde los huéspedes posiblemente dejaban a sus animales a cuidado del mesonero. En resumen, Jesús nació en una ciudad en la periferia de Jerusalén, que se llama Belén, rodeado de personas pobres, de gente humilde, amén, que cuidaban del rebaño. Pero a pesar de la humildad del nacimiento de Cristo, su nacimiento estuvo rodeado de gran gloria y de gran majestad. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué Dios envió esta revelación a los pastores o a pastores y no a principales sacerdotes o líderes judíos del concilio? Y ahí está en Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Y dice la Biblia: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias del rebaño, las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y recuérdese que la noche se dividía en 4 vigilias. Cada vigilia tenía 3 horas. Y había primera vigilia, segunda vigilia, tercera y cuarta vigilia, que terminaba a las 6 de la mañana. Comenzando a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que son 12 horas en total. He aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Una reacción normal, temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Alabado el nombre del Señor. Y seguimos con esta declaración. La pregunta es: ¿por qué a pastores? En los tiempos de Elías habían muchas viudas con necesidad, pero Dios eligió a una viuda de Sarepta de Sidón. Y en los días de Eliseo habían muchos leprosos en Israel, pero Dios eligió, amén, a Naamán el sirio. 2 extranjeros. ¿Por qué a estos 2 extranjeros y no a 2 hijos de Israel? Dice Cristo: por la incredulidad, a causa de la incredulidad. De igual forma nos preguntamos por qué. O sea, este anuncio tan relevante, Dios elige a simples pastores del campo, a personas humildes, para darle tal revelación tan sublime. Los pastores gozaban de mala reputación. Los rabinos los consideraban, como marginados religiosos. Y era tal su reputación que su testimonio no era aceptada en las cortes judías. ¿Por qué los pastores entonces? Quizás a los pastores debido a su humildad. El propio David fue pastor de Israel, y siendo pastor, amén, en la soledad de la noche, amén, le encontró la presencia de Dios, y en la soledad de la noche David pudo componer hermosas melodías a Jehová. De tal forma que el anuncio hecho a los pastores nos estaba indicando el carácter del reino venidero. Este reino que venía a los pobres, a los humildes, y no a aquellos que estaban encumbrados, llenos de riqueza, y que vivían en palacio, amén, y que vivían con gran esplendor. Quizás por la apostasía que existía en el nacimiento de Cristo Jesús. Por eso fue que Dios habló con los pastores, o mandó esta revelación a estas personas humildes. Y esta apostasía afectaba también a los sacerdotes y al templo. En efecto,
Los sacerdotes del templo se habían apartado completamente del significado real de la ley de Dios. Vestían ropas delicadas, vivían en el lujo y la ostentación. Cristo los confrontó numerosas veces en los evangelios, amén, por la superficialidad de su religión y por el ritualismo que ellos tenían, por su legalismo y por su arrogancia religiosa. A estos Cristo llamó, amén, y lo comparó como ciegos que guiaban a otro ciego. Mateo 15:14. Y los llamó más luego sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas, porque por fuera están bien pintadas de blanco, pero por dentro tienen muerte. Y eso lo dijo Cristo en Mateo 23:27. A estos Cristo les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas, oiga qué palabra más fuerte, los publicanos y las prostitutas entrarán delante de ustedes en el reino de Dios. Qué palabra más fuerte, qué confrontación más fuerte. Cristo le dice, amén, a estos, a los sacerdotes y los principales religiosos del templo, porque había realmente una apostasía campante en todo Israel, y por eso fue que vino Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. En cambio, David también fue un pastor y compuso sus mejores salmos, sus mejores alabanzas en esas noches que vigilaba, amén, las vigilias del rebaño. Estos tenían el trabajo más humilde de cuidar el rebaño del templo, que nadie quería realizar. Y este trabajo tan humilde nos recuerda hoy a nuestros campesinos, a nuestros trabajadores de factoría, amén, a la gente simple, amén, que constituye la base de la economía norteamericana, que realizan trabajo que nadie quiere hacer. A nuestros hermanos que trabajan agricultura, los saludamos en el nombre de Cristo Jesús. A nuestros hermanos que trabajan ocupando posiciones que tal vez nadie quiere, como la construcción, alabado el nombre del Señor, y ahí descansa en sus hombros la economía de todo este país. Nuestra comodidad está en sus hombros. Por eso a estos pastores, porque el reino de Dios era así, anunciando a los humildes, a los mansos, a los pobres, como dice, amén, en la palabra del Señor. Y nos preguntamos además, ¿por qué es más importante el hecho en sí del nacimiento de Cristo, su encarnación, que tener una fecha exacta de su nacimiento? Y se encontrarán tal vez rara esta pregunta. ¿Es más importante el hecho en sí? ¿La encarnación de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios? ¿O nosotros tener una fecha exacta, amén, y decir, porque Cristo nació tal día? ¿Qué es más importante para usted? Veamos qué dice las Escrituras. Alabado el nombre del Señor. El Evangelio de Mateo y el de Lucas son los únicos que nos hablan del nacimiento de Cristo. Marcos ni Juan. Marcos comienza a narrar después del bautismo. Igualmente Juan. No proporcionan suficientes datos para una fecha precisa, sino nos suministran el año en que Cristo nació. La fecha se determina por referencias históricas que acompañaban el relato de los evangelios. Por ejemplo, el decreto de Augusto César. Augusto César gobernó del año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. El nombramiento de Cirenio como gobernador de Siria, que fue en el año 6 al 9 después de Cristo. Y también el reinado de Herodes I, quien falleció en el año 4 de la era cristiana. Se han utilizado diversos métodos para tratar de establecer la fecha de nacimiento de Cristo, porque esta fecha siempre ha sido, un misterio. Y también objeto de muchas polémicas, muchas discusiones. Unos dicen que esta, otros dicen que aquella. Amén. Y se han establecido muchos métodos. ¿Cuáles métodos se ha utilizado? Primero, conforme a Lucas 1:8 y Primera de Crónica 24, se establece una fecha calculando el orden sacerdotal.
así como Zacarías le llegó el turno en el templo para ministrar, y son 24 órdenes sacerdotales. De esta forma, sacando el tiempo en que ministró Zacarías el nacimiento de Juan, amén, se determina aproximadamente cuál es el nacimiento de Cristo Jesús. Otros utilizan un método inverso, parten a partir del momento de la fecha en que Cristo murió y comienzan, como murió a los 33 años, comienzan a contar de forma retroactivamente hasta llegar al momento de su nacimiento. Otros toman la semana 70 de Daniel y comienzan a buscar las profecías que se han cumplido hasta la llegada del Mesías y determinan la fecha en que el Mesías, el príncipe, amén, iba a perecer. Otros han utilizado incluso un método mucho más complejo para determinar cuál es la fecha del nacimiento de Cristo. Método astrológico, midiendo el equinoccio de primavera que caía el 25 de marzo, como lo hizo Hipólito de Roma a inicio del siglo III. Otros calculan algunas festividades religiosas, como el incienso en el templo que presentó amén Zacarías, que fue el día de Yom Kippur, o el día del sacrificio, el día de la expiación. Y Juan Crisóstomo hizo este cálculo a fines del siglo XIV para determinar la fecha aproximada del nacimiento de Cristo. Otros consideran que toman la fiesta de dedicación del templo o la fiesta de las luces, amén, que es el 25 de Kislev. Y dicen que los primeros cristianos tradujeron a Kislev por 25 de diciembre y de que esa forma se comenzó a celebrar el 25 de diciembre, el día de la fiesta de las luces, amén, el nacimiento de Cristo Jesús. Pero la realidad es que sin importar qué método se utilice, o si la fecha fuera real o si la fecha fuera una fecha simbólica del nacimiento de Cristo, de todas formas seguirán las controversias. Si es diciembre, dicen que es invierno y que los pastores se iban a congelar. Y ese pobre niño, amén, el niño Jesús en el pesebre, en invierno, el pobre niño, amén, también se iba a congelar con los fríos inviernos que hacen Israel. Así que objetan si es invierno. Pero si aceptamos que es enero, estamos lo mismo, porque algunos dicen que fue en enero. Entonces, porque también enero es pleno invierno. Y si decimos, como dicen otros, que fue en septiembre, entonces pleno verano. Ay, ese pobre bebecito en el pesebre, con tanto calor que hace en Israel, se va a asfixiar. Es inhumano que tal cosa haga. De todas formas, como quiera se va a protestar, sea una o sea la otra que usted presente del nacimiento de Cristo. Aquellos que no son creyentes, aquellos que no aceptan el hecho de que lo importante es la encarnación del Hijo de Dios, el mensaje que estamos presentando, siempre van a tratar de objetar la fecha del nacimiento de Cristo Jesús. Y algunos, para humanizar más el relato del nacimiento de Cristo, porque presentan que es antihigiénico, inhumano, amén, que el niño naciera en un establo y que fuese acostado en un pesebre, que es un bebedero de animales, amén, como si fuese un esclavo, amén, como si fuese un esclavo judío en los tiempos en que Israel estaba siendo esclavizada en Egipto, amén. Dicen que hubo un error de traducción, que la palabra hebrea sucat significa tienda o tabernáculo, y que los traductores de Lucas tradujeron incorrectamente, amén, y pusieron facné, que facné significa bebedero, amén, o pesebre. Pero hay una noticia, es que Lucas originalmente fue escrito en griego, no hay traducción, y por lo tanto la palabra que aparece en Lucas es pesebre, amén. Y hay otro problema, que si es una sucat, una tienda, un tabernáculo, entonces José no era tan pobre como nosotros pensamos.
porque si José tiene un tabernáculo que anda con el tabernáculo y esos 5 días de camino, amén, no pudo trasladarlo él solo, sino que venía con un séquito enorme de personas que envolvían su tienda y la ponían cada noche para que ellos, el matrimonio, pasase las noches en su tienda. Y por supuesto, ¿para qué iba a ir a buscar a la posada albergue si andaba con su tienda? Y esa tienda supuestamente era tan grande, amén, que se podía prender fuego, tener calefacción dentro, con todas las comodidades de un príncipe. Oh, tremenda imaginación. Lo que quieren ahora, lo que humanizar un poquito el relato de las Escrituras. Lo real es que Cristo nació en Belén de Judea. Lo real es que Cristo nació en una ciudad muy marginada de Jerusalén, que Cristo nació en un establo, que lo envolvieron en pañales y fue colocado en un pesebre, que fue rodeado de personas humildes, como fueron estos pastores, que si ve hacia una tienda no entran a esa tienda ni localizan la tienda. Amén. Y esto es la realidad. Y la realidad es que a pesar de que nosotros digamos que fue el 25 de diciembre o que pongamos otra fecha simbólica, como quiera las personas seguirán hablando y levantando polémica en contra de Cristo Jesús. ¿En qué época nació Jesús? Aunque sí podemos precisar en qué año nació Jesús. No obstante, reina aún la incertidumbre con respecto a la fecha exacta del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Primero, porque la Biblia guarda silencio. Muchos objetan la fecha finales de diciembre, 25 de diciembre para el nacimiento de Cristo, y argumentan, amén, por ejemplo, que los pastores no habrían podido salir por las noches en esa época del año, siendo los inviernos tan fríos. Sin embargo, escuche bien, los inviernos cálidos son muy comunes en Judea, el cual tiene un clima similar al sur de California, por lo cual esta objeción no es válida, porque simplemente no conocen cuál es el clima de Belén. En el día de ayer busqué en nuestra computadora, en mi celular, cuál era la temperatura de ayer de Belén, y decía que estaba en 52 grados. Amén. Fahrenheit, 52 grados. Fahrenheit no es muy frío. Alabado el nombre del Señor. Además, no hay una forma de determinar en qué época del año nació Jesús, porque los rebaños del templo se guardaban durante todo el tiempo del año, y por lo tanto no se puede objetar de que no fue diciembre, porque esa objeción no es válida conociendo el clima tan variado que tiene Israel. Segundo, porque tal vez no es relevante la fecha del nacimiento de Cristo, sino la encarnación del Hijo de Dios. Escuche bien, lo relevante no es la fecha en sí, sino la encarnación del Hijo de Dios. Tal vez Dios quiere que nos enfoquemos no en su humanidad, en la fecha en que nació el hombre, sino en su divinidad. El cristianismo no venera a un líder humano, sino al Hijo de Dios. Es mirar a Cristo como aquel que es desde el principio, como dice Juan 1:1, sin padre ni madre biológica, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 3. Tal vez Dios quiere que le recordemos no por su nacimiento como hombre, sino por sus hechos como Hijo de Dios, como el Mesías. A través de su sangre estableció un nuevo pacto, y de este pacto dijo: haced esto en memoria de mí. Tal vez Dios quiere que nos enfoquemos no en la forma, sino en la sustancia. ¿Qué es Navidad en sí? Navidad es que Cristo nazca en tu corazón, que tú entres al reino de Dios. Y una importante nota cultural. En la Biblia no encontramos fecha de nacimiento de ningún personaje bíblico, ni de Abraham, ni de José.
ningún personaje, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No existen celebraciones de cumpleaños ni conmemoraciones. Y las pocas, 2 o 3 que aparecen son, amén, de personas que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Por qué esto? Porque no era parte de la cultura judía. No obstante, la Biblia no prohíbe que usted celebre su cumpleaños, amén, pero no es un enfoque cultural de Israel, amén, en la cultura religiosa, establecer la fecha de los cumpleaños, por ejemplo, como las religiones del mundo, que establecen, por ejemplo, el descenso, la fecha de Buda o la fecha de Mahoma, la ascensión de Mahoma, etc. Eso no aparece en las escrituras. No se prohíbe, amén, pero culturalmente no encontramos registros de fechas de cumpleaños porque es la cultura judía, ni tampoco encontramos celebraciones de cumpleaños en la Biblia, amén. Y por esta razón nosotros no nos asombramos y no nos preguntamos por qué los evangelistas no se molestaron, y más Lucas, que indagó tanto, un historiador tan minucioso como Lucas, ¿por qué no se interesó en indagar el nacimiento real de Cristo Jesús, el día, la hora, amén, para ponerlo en su evangelio? Porque sencillamente los primeros cristianos, el tema de la fecha exacta, la hora exacta, no le interesaba. Amén. Lo que ellos se enfocaron es en la encarnación del Hijo de Dios. Se enfocaron en el mensaje de Dios que estaban transmitiendo en esa oportunidad. Y por esa razón encontramos esto en los evangelios. ¿Por qué se considera tan importante la proclamación del nacimiento de Jesús hecha por los ángeles a los pastores? Y ahí encontramos a Lucas capítulo 2, verso 10 y 12. Y esta es la proclamación. No temas, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Otra vez lo dice, en un pesebre. Amén. Así que aquellos que dicen que es un Sukkot, una tienda, están muy equivocados, por supuesto. Y no sé, entonces esta es una señal. Entonces encontramos que podemos dividir el mensaje del ángel del Señor en 4 partes. Primero, introducción al anuncio o a la proclamación del ángel. La primera frase, no temas. La presencia de un ángel siempre causa temor. Y aún nos dice Apocalipsis 1:17 que cuando Juan vio la visión de Cristo, cayó como muerto. Y asimismo, la impresión es que cuando tú ves a Dios no puedes quedar vivo. Y siempre hay temor cuando nos presentamos ante la presencia de Dios. No temas, también le dijo el ángel a María. No temas, también le dijo a Jeremías. No, y cada vez que el ángel se presenta al ser humano, a Daniel, no temas, también se le dijo. Y se le puso la mano en el hombro para que recobrase fuerza y pudiese incorporarse, porque sus rodillas se debilitaban y cayó, se desplomaba en tierra. No temas, o sea, no es para muerte. Levántate. Amén. Y ese no tema. He aquí traigo nuevas de gran gozo, buenas noticias. Y por lo tanto, esas buenas noticias son las que Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, había proclamado. He aquí, amén, nacería un niño. Y ese niño sería admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa noticia que Isaías ya había proclamado 800 años antes, ahora el ángel comienza otra vez y se la trae. Nuevas de gran gozo. Y la tercera frase, para todo el pueblo, que tiene una relación enorme con Génesis 22:18, que nos dicen, y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa no solamente era para Israel, sino también para toda la humanidad. Y por lo tanto, ese no temas es para usted y para mí. Nuevas de gran gozo, de gran alegría, y es el significado real de la Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús. Y es para todo el mundo que es traído este anuncio.
Y es de esta forma, con esta frase, con esta oración, introduce el ángel la proclamación que iba a traerle a los pastores. La urgencia, ¿cuándo? Hoy. Hoy es que dice, hoy es el día de salvación. Y cada vez que aparece la palabra hoy es un anuncio evangélico que crea expectación. Amén. Y señala también un tiempo preciso. Tiene un carácter evangelístico. Hoy, no mañana, es hoy que Dios nos está llamando a todos nosotros. Y que dice hoy. Amén. ¿Dónde? En la ciudad de David, que es Belén. Los pastores se levantaron rápidamente y fueron a Belén. El ángel no le dijo en Belén, le dijo en la ciudad de David. Pero aún estos pastores, que no eran personas letradas, que no eran personas muy formadas, tal vez en universidades, y todo el mundo conocía que David nació en Belén. Y por lo tanto, Belén es la ciudad de David. Y tan pronto se fue el ángel, ellos se levantaron y fueron a Belén. Así que es en la ciudad de David. ¿Qué ocurre? Que ha nacido un Salvador. Aleluya. Que tanto tiempo, que tantos años Israel había esperado. Que en Génesis 3:15 es la primera promesa. Alabado el nombre del Señor, que otra vez Isaías lo vuelve a proclamar en el capítulo 7, verso 14. Le daré una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 9:6, será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Este es el Salvador que le había prometido. Que hoy ha nacido un Salvador. Por fin ha nacido el Salvador. Una noticia extraordinaria, asombrosa, traían estos magos. La mejor noticia de gran gozo para toda la humanidad traían estos magos conforme, amén, a lo que hemos visto. Pero, ¿en qué persona se cumpliría este anuncio? ¿Quién sería el Salvador? Y lo dijo el ángel. Su nombre sería llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dijo un Salvador que es el Cristo. Significa ungido, Mesías. Y dice que es el Señor, conforme Isaías 9:6, amén, que le llama Dios fuerte, Padre eterno. Y este es el Cristo que está identificado. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Señor? Le dice, ha nacido hoy un Salvador. El Cristo, el Mesías, para que no haya duda. Amén. El Señor, el Hijo de Dios, como dijo Pedro en la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, alabado el nombre del Señor. Y esta será la señal para que ustedes sepan quién es. Así le dijo una señal a Juan el Bautista. Aquel que tú veas que cuando tú lo bautizas desciende sobre el Espíritu Santo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es el Verbo de Dios que quita los pecados del mundo. Y a estos pastores se le dio una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, envuelto en un pesebre. Esa es la señal. Lógicamente que si hubiera sido una tienda, no es una señal porque es común. Amén. Pero óigase, un niño neonato, un recién nacido, envuelto en pañales es absolutamente normal. Lo extraño que cumpla característica de una señal. Lo inusual, lo sorprendente es que este niño, el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, esté acostado en un bebedero de animales. Qué ejemplo de humildad más grande. A esto que se crecen tanto hoy en día, que ya no son pastores, ahora son apóstoles. Amén. Monseñor, amén, su eminencia, cuántos nombres, reverendísimo, cuántos nombres nos damos nosotros, alabado el nombre del Señor, santo el nombre del Señor, gloria al nombre, cuánto nos exaltamos nosotros y nos olvidamos que dice la palabra del Señor, el que se exalta será humillado y el que se humilla será ensalzado, y que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en esta humildad nació el Salvador, el Hijo de Dios viviente.
Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo se puede interpretar la aparición de un coro de huestes celestes justamente después del anuncio del nacimiento de Cristo Jesús? Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, pues gloria in excelsis, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este coro de ángeles, a quienes adoraban, ¿quiénes eran? Una multitud, textualmente ejércitos de ángeles, porque eran muy numerosos. No era para los simples pastores. Y estos simples pastores dirían, ¿quiénes somos nosotros para merecer tal revelación? Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para merecer tan profundo amor de parte del Señor? Si no éramos nada, no éramos nadie. Y ahora estos pastores se les presenta un ángel del Señor y les da este mensaje tan sublime. Y tan pronto le da este mensaje tan sublime, el cielo se llena de ángeles. Multitudes, millares de ángeles, ejército de ángeles en el cielo están ahí. Muy numerosos. Ángeles del cielo adoraban a Dios, anunciaban el Salvador del mundo. No solamente los ángeles están llamados a adorar, también nosotros estamos llamados a adorar el nombre de Dios. Y no solamente nosotros, sino toda la creación. Como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. Santo es su nombre. ¿A quién adoraban? A Dios. Por eso, in gloria in excelsis. Dios merece toda gloria y alabanza. Amén. Dios es el único que merece adoración, como dijeron también. Alabado el nombre del Señor, una de las máximas de la reforma protestante. Solo a Dios sea la gloria. Y Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. Alabado el nombre del Señor. ¿Y por qué adoraban estos ángeles? Por su persona, en las alturas. Tu nombre es alto, sublime, excelso. Y por sus obras, paz en la tierra. Dios estaba enviando a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, como dice Juan 3:6. Y Cristo establecería la paz con los hombres, como dice Romanos 5. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado el nombre del Señor. Paz en la tierra. Cristo establecía esa paz. Esa buena voluntad de Dios para con los hombres. Esa gracia de Dios, ese amor sublime de Dios se está manifestando, como dice Juan 3:6. Y nosotros somos elegidos, nosotros somos salvos por esa buena voluntad de Dios, que en otras palabras es gracia. Por gracia soy salvo, por la buena voluntad de Dios. Amén. Que Dios pasó por alto los pecados pasados y nos ha dado una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y por esa gracia, nosotros todos hoy somos salvos. ¿Cuál fue la actitud de los pastores ante el anuncio de los ángeles? ¿Cómo reaccionó María? Nos preguntamos nosotros. ¿Y cómo debemos los cristianos celebrar el nacimiento, no el nacimiento de Cristo, sino la encarnación del Hijo de Dios viviente? Y lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron el uno al otro, pasemos pues hasta Belén. No le dijo Belén, le dijo la ciudad de David, pero todo el mundo sabía que Belén es la ciudad de David. Y veamos esto que ha sucedido, algo grandioso, espectacular, sublime, y que el Señor nos ha manifestado, o sea, Dios, Kairos, nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, rápidamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlos dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto como se le había dicho. En conclusión, los pastores reconocieron el aspecto profético del anuncio de los ángeles. Creyeron, no dudaron en lo absoluto y enseguida fueron deprisa, carácter de urgencia, al lugar donde los ángeles le habían indicado. Entre tantas personas que regresaban a la ciudad de Belén, tal vez sería difícil encontrar a una mujer que había dado a luz. Amén, porque estoy seguro que en esa época no solamente ella, sino otras mujeres también habían dado a luz, y más de lo concurrida que estaba la ciudad. Pero ¿cómo lo encontraron tan fácil? A pesar de que tal vez era difícil hacerlo, fue sumamente fácil por la señal que le puso el ángel. Lo van a encontrar en un pesebre. Amén. En un pesebre. Y siguiendo la información del ángel, ahí mismo encontraron al niño. Luego, apresuradamente, deprisa, encontraron al niño acostado en el pesebre como el ángel le había indicado. La reacción de los pastores, la combinación del anuncio angelical y la señal de un niño en un pesebre inspiró a los pastores a testificar lo que han visto y oído. Su humildad, su humilde procedencia no fue un obstáculo para ellos creer y ser salvos. No fue un obstáculo para ellos testificar de lo que habían visto y oído. Y su testimonio, a pesar de que eran personas humildes y tal vez que no gozaban de buena reputación, su testimonio causó gran admiración, gran asombro en todos aquellos que lo escuchaban. En cambio, María tomó todo con calma, meditó sobre esto en su corazón, tratando de comprender el significado más profundo de las palabras de los pastores. Y ahí encontramos, en conclusión, a dos grupos de personas que Dios les reveló la encarnación o la venida de su hijo. Primero, Dios se lo revela a un grupo de pastores, que es esto que estudiamos esta noche. Y segundo, lo reveló a un grupo de sabios que venían del oriente. Reveló a unos pobres, a otros ricos, a unos ignorantes, a otros sabios, a los que estaban cerca, que eran los pastores, a los que estaban lejos, demostrando de esta forma que Dios no hace acepción de persona y que en su reino, tanto ricos como pobres, sabios como no sabios, podemos entrar a este reino de Dios. En resumen, el relato de la anunciación de los ángeles pastores es exclusivamente el Evangelio de Lucas, el cual entrelaza su relato con fuentes históricas, demostrando de esta forma la historicidad del nacimiento de Cristo Jesús. Los evangelios, especialmente Marcos y Lucas, establecen con precisión histórica el año del nacimiento de Cristo. Pero al tratar de establecer la fecha de su nacimiento dentro de nuestro calendario, encontramos gran dificultad. Lo cierto es que los evangelios se enfocan en el hecho mismo en sí, en la encarnación del Hijo de Dios, y restan importancia a la fecha de su nacimiento, tal vez por asuntos culturales. Al enfocarse en la encarnación, cumplen de este modo su propósito evangelístico: anunciar al mundo el mensaje de buenas nuevas, del gran amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, conforme lo dice Juan 3:16. El anuncio de los ángeles pastores nos revela cuatro cosas. Primero, nos revela la incredulidad y la apostasía que predominaba, amén, al inicio en Israel, al inicio del siglo primero, en el tiempo del nacimiento de Cristo, tras un largo periodo de silencio de 400 años, amén, que se extendió, diríamos, en todo el periodo intertestamentario. Segundo, nos revela el carácter del reino de Dios que venía al mundo, el cual es anunciado a los pobres, a los humildes de la tierra, a estos pastores. Tercero,
nos revela el carácter sobrenatural de la gracia de Dios, el cual es digno de toda adoración, de enviar a su Hijo al mundo como propiciación o rescate de todos y por su sangre permitir un nuevo comienzo para la humanidad. Y en cuarto lugar, nos revela el carácter divino, mesiánico de Jesús de Nazaret, el cual es anunciado por los ángeles, testificado por el Padre y testificado por todos aquellos, que recibieron un mensaje de parte de él o recibieron, una sanidad directa de parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre? La explicación más consistente es que el origen de la Navidad se remonta a las decisiones de la Iglesia cristiana en el siglo IV de la era cristiana. Primero, el Papa Julio I, en el año 350, encargó al monje, al abad Dionisio el Exiguo, para que calculara, la edad precisa del nacimiento de Cristo, para así terminar la discusión de este tema. El abad Dionisio el Exiguo era un erudito romano, muy reconocido y también experto en astronomía. Segundo, esta fecha quedó definitivamente establecida por el Papa Liberio en el año 354 después de Cristo. La pregunta que todos se hacen, la pregunta del siglo: ¿es pecado celebrar la Navidad? La Iglesia, salida de la Reforma Protestante, prosiguieron la tradición cristiana de la Navidad, y aún aquellas iglesias o denominaciones estrictas también siguieron con la celebración de la Navidad. Por esta razón vemos que los peregrinos que salieron de Inglaterra en busca de libertad religiosa, al llegar a América, celebraron su primera Navidad juntamente con los indios americanos, y de ahí la tradición del pavo de Navidad. O sea, que es una tradición cristiana, no solamente de la Iglesia Católica, sino de todo el cuerpo de Cristo. Sabemos que esta festividad en la actualidad tiene un gran carácter comercial. Sabemos también que es un asunto cultural, porque en cada cultura se celebra de forma diferente, de acuerdo a la gastronomía o las costumbres alimenticias de cada región. Y aún así, sabemos que hay formas correctas y hay formas incorrectas de nosotros participar de dichas festividades o dichas celebraciones. ¿Qué más sabemos? Sabemos también que muchos atacan estas festividades y muchos atacan el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Tal vez porque la visión nos está fallando. ¿Por qué? Primero, tras la revolución de Copérnico, la revolución científica como se llama, se levantaron hombres como Darwin, Karl Marx, Freud, y otros que representaron un movimiento anticristiano en contra de las iglesias y en contra de las tradiciones cristianas. Y entrando el siglo XIX y el XX, se incrementó drásticamente lo que se llamó el secularismo. Este movimiento pretende desacreditar las escrituras, desacreditar la iglesia y también desacreditar las festividades cristianas que están en nuestro calendario. Son los mismos que demandaron de nuestra Suprema Corte de Justicia que prohibiera la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Nosotros, en lugar de atacar estas festividades que están en nuestro calendario, que ya sea por motivos comerciales, culturales o religiosos, uniéndonos a este movimiento secular que nos está arropando y que uniéndonos a ello no aportamos nada al evangelio, deberíamos aprovechar las ventajas de que esta festividad está calendarizada y que está separada para esta ocasión, para nosotros introducir a Cristo y enseñarle cuál es el verdadero significado de la Navidad y cuál es la forma correcta en que nosotros los creyentes celebramos la Navidad. ¿Qué es la Navidad para el cristiano?
Navidad es que reine Cristo en el corazón, no en una época del año, sino todo el año. ¿Qué es la Navidad para ti? Para mí, Navidad es reconocer el inmenso amor de Dios, el cual nos envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Juan 3:6. ¿Qué es Navidad? Es la encarnación del Hijo de Dios. Es reconocer que Jesús vino un día al mundo a darnos vida y a darnos la salvación, como dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Qué es la Navidad para ti? Navidad es que Jesús ilumine mis caminos, nuestros caminos, y nos dé la paz. Juan 1:4. Él era la luz y la luz venía a este mundo. Que Cristo ilumine con su luz nuestras vidas, ilumine con su luz nuestro camino. Eso es Navidad. ¿Qué es Navidad? Es experimentar el amor de Dios cada día, cada año, en todo momento. Navidad es compartir. Navidad es dar. Navidad es entregarnos. Así como estos pastores humildes. Busca personas humildes que no tengan nada para compartir con ellos en estas Navidades. Para bendecirlo. Así como tú fuiste bendecido con el regalo más grande del mundo. Cristo, que es el regalo más excelso. Bendice también a otros que están desamparados, a otros que no tienen absolutamente nada. Tal vez los puede bendecir con una palabra de aliento, pero no solamente con una palabra de aliento, sino con un pan, con un plato de alimento. Tú puedes celebrar con ellos estas Navidades. Eso es la Navidad para un cristiano. Navidad es acción. Navidad es dar. Navidad no es quedarnos con los brazos cruzados. Navidad es predicar a Cristo. Navidad es enseñarle que el mundo tiene una nueva oportunidad gracias a la encarnación del Hijo de Dios. Y haga el comentario. Escríbalo. ¿Qué es Navidad para mí? Escriba su comentario para escucharlo. Yo sé que en este momento no puedo leerlo, pero usted puede leerlo. Yo lo leeré tan pronto termine, amén, esta grabación, y podré ver cuáles son sus comentarios. ¿Qué es la Navidad para usted? Santo el nombre del Señor. Para concluir, queremos orar por una sobrina nuestra, Yeira. Estuvimos orando en la iglesia por su padre que estuvo enfermo con el COVID. Duró varios meses interno. Amén. Y pensamos que tal vez por el tiempo que duró, tal vez no se iba a levantar, pero Dios hizo la obra. Gloria al nombre del Señor. Y hoy nos llamó nuestra cuñada Nereida, que está en New Jersey, para informarnos que Yeira fue internada urgentemente. Primero tuvo COVID, ahora tiene problemas. Amén. Y está interna nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Parece que le están drenando una agua que se le acumuló en el cerebro y están esperando que esa agua comience a salir de forma espontánea, de forma natural, y hasta ahora no lo ha hecho. Gloria al nombre del Señor. Así que voy a pedirle a la iglesia, a los hermanos que están con nosotros, que eleven juntamente conmigo una oración al Señor en este momento por Yeira, que está hospitalizada en New Jersey, y que Dios hará la obra. Así que Nereida, que está conmigo, que me está escuchando en New Jersey, a Dalgisa Aquino, Ada Aquino, que está en New Jersey, que ha pedido la oración, y toda la familia, amén, Sosa y Aquino, que está en New Jersey, amén. Vamos a orar por Yeira para que Dios continúe haciendo la obra. En el día de ayer y esta mañana oraban por Yeira, que Nereida nos llamó, y vamos a seguir orando en este momento. Padre eterno, te damos las gracias porque tú comenzaste a hacer la obra en esta niña preciosa, hija de tu promesa, Señor. La presentamos a ti, oh Padre eterno, a Yeira Payano Aquino, Padre, para que tú la bendiga de forma especial, para que sea tú, Señor, que la levantes de esa cama, para que sea tú, Dios mío, que tome control completo de su salud, Señor amado, y declaramos en tu nombre sanidad para esta niña. Oh, gloria a tu nombre. Declaramos sanidad para ella, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, para que tú complete tu obra perfecta, oh Señor, en la salud de Yeira. Bendícela, Señor, de forma especial. Gloria al nombre del Señor.
para que tu nombre sea glorificado por siempre. Te presentamos a los hermanos de la congregación. Te damos las gracias por aquellos que han estado enfermos del COVID, que tú los has levantado, Señor. Aquellos que han estado a punto de perecer, pero tú le has retornado la vida, Padre. Y hoy pueden testificar de tu grandeza, Señor, que han sido varios, ya numerosos hermanos, en nuestra congregación que se han visto afectados, oh Padre, por esta terrible enfermedad que ha venido a este mundo, Padre eterno. Gracias, Señor, porque a pesar de las limitaciones y circunstancias de este año 2020, Señor, nosotros estamos finalizando aún de pie y te damos gracias por las bendiciones, por las grandezas de tu nombre, que en medio de dificultades tú has sostenido a tu pueblo, tú has sostenido a tu iglesia, Señor, y en medio de dificultades tú también nos harás crecer, Padre amado, y nos harás llenarnos de bendiciones en abundancia. Gracias te damos, Padre eterno. No conocemos con certeza qué nos depara el 2021, pero lo ponemos en tus manos, Señor. Lo ponemos en tus manos porque grande y poderosa son de tus obras, Señor. Y como hoy hemos aprendido, tú tomas el control de la historia. Tú eres el Señor de la historia. Tú haces nuestra historia, Señor, y en tus manos están nuestros pasos. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y bendecimos tu iglesia, Señor del cielo. Bendecimos a los hermanos que están en sintonía en este momento con nosotros, oh Padre eterno, y oro por ellos para que sean bendecidos de forma especial, Padre amado. Oh, gloria a tu nombre. Oro por ellos, es mío. Cualquier circunstancia adversa, Señor, la presento en tus manos. Cualquier amenaza satánica, Señor, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y declaramos victoria. Que tú rompes, Señor, cadena. Tú rompes, Señor, ligaduras, oh Padre eterno, y tú das libertad en el nombre de Cristo Jesús. Cristo vino al mundo para traernos libertad, para traernos paz. Gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Llegamos a este día, gloria al nombre del Señor, a este momento, despidiéndonos de todos en el nombre de Cristo Jesús y dándole inmensamente gracias a todos los que estuvieran en sintonía con nosotros. Tal vez por motivo de Navidad, veo que el número no es tanto. Alabado el nombre del Señor, pero no es el número, es la calidad lo que importa. Alabado el nombre del Señor. Y sabemos que la palabra cuando es de Dios se irá multiplicando. Santo el nombre del Señor. Esto que ha grabado y otros lo van a escuchar. Y santo el nombre del Señor y será de bendición para muchas personas. Espero que el estudio haya sido bendición para tu vida. Que Dios haya tocado tu vida. Amén. Y que te haya dado paz. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.